El título de la enseñanza de hoy es Cuidemos nuestra adoración, porque nosotros debemos de adorar a Dios, pues venimos desde que somos cristianos hasta su venida, ¿no? Y después vamos a adorarle eternamente. Sin embargo, tenemos que cuidarnos, pues, en esta vida porque todavía lidiamos con muchas cosas, ¿no? Lidiamos con la naturaleza de pecado, lidiamos con las trampas en el mundo, lidiamos también con las tentaciones de Satanás, ¿no? Entonces hay muchas cosas. Y Deuteronomio 13, ¿no? En el capítulo de Deuteronomio 13, Dios exige esto y le pide el cuidado que debe de tener a su pueblo, porque va a entrar a una tierra, sin embargo no van a estar libres de ser tentados y de fallar en la adoración. Son un pueblo escogido, son un pueblo que conoce al Dios verdadero y es un pueblo que debe de cuidar mucho esa adoración. Ok, vamos a continuar. Acompáñenme, hermanos, vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice, cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncie algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple y él te dice, vayamos a rendirle culto a otros dioses, dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario. El Señor tu Dios te está probando, te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón y con todo el alma. Solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelo. Sírvele y permanece fiel a él. Amén. Muy bien. Esta es la versión NBI, hermanos. Ya, yo sé que ustedes tienen la Reina Valera. Yo he tomado el NBI un poquito para que tengamos un mejor panorama de la lectura. Muy bien. Ahora vamos a comenzar con la introducción, hermanos. Entonces, Dios comienza hablando al pueblo algo, ¿no? Que debe de tener cuidado, porque dentro de la congregación de Israel puede que se levanten falsos mensajeros, falsos profetas, ¿no? Falsas personas con falsas enseñanzas que digan, oye, mira, Dios me ha dicho esto, ¿no? Entonces, y pueden confundir y hacer que el pueblo no adore a Dios correctamente. Entonces, ¿pero qué tiene que ver eso con nosotros ahora? Porque pues no somos israelitas, somos hijos de Dios y vivimos en el 2021. Entonces, ¿qué enseñanza nos da esto, hermanos? Primero, lo que Dios nos dice es que hay algo que no debemos de ignorar. Hay veces como cristianos pensamos que porque somos salvos, ya nuestra vida está resuelta. Ay, yo ando, trabajo, estoy con mi familia, estudio o hago, y no va a haber peligro, ¿no? Y hay veces puede que nos descuidemos también. Por eso, ¿qué es lo que no debemos de ignorar? Segunda de Corintios 2:11 nos dice la palabra, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, hermanos, lo primero que Dios nos dice es, no ignores que Satanás todavía sigue vivo. No ignores que Satanás te tiene en la mira. Todo cristiano, hermanos, tenemos un cartel. Todos, por ser cristianos, tenemos un cartel ahí que es de tiro al blanco. Porque Satanás siempre que ve a un cristiano va a tratar de atacarlo con todo lo que tiene. Satanás no va a tener ni temor ni piedad en atacarnos. Y el cristiano que comienza a descuidar su vida en adoración es el primero que cae. No digo que es el cristiano que menos sabe de la Biblia, porque yo puedo saber bastantes versículos de la Biblia, sin embargo fallar en mi adoración. ¿Qué no debes de ignorar? Que cada día tienes que estar sobrio y velado, porque Satanás, que es el ser espiritual, ya está vencido, sí, pero todavía está vivo. Y él puede engañarte, todavía puede mentir, ¿no? Y puede hacer que tú falles en la adoración, ¿no? Entonces, no hay que ignorar eso, hermanos. Así como en aquel entonces Satanás iba a levantar falsos maestros, falsos profetas, ahora Satanás sigue obrando, mírenme, desde la época del Antiguo Testamento hasta ahora Satanás sigue vivo y sigue obrando a través de las falsas personas, ¿no? Entonces,
No hay que escuchar las mentiras del diablo, no hay que descuidar nuestra adoración. Y hay que saber cuál es su plan, hermanos, porque si no sabemos cuál es el plan del diablo, muchas veces vamos a pensar, Satanás viene solamente a fastidiarme y eso es todo. Yo debo de saber qué es lo que él busca, ¿no? Porque cuando tú sabes cuál es el objetivo, cuál es el plan, entonces fácil vas a evitar y vas a quebrar todo ese plan, te vas a cuidar. En Mateo 4 nos habla acerca de cómo es que Satanás tentó al Señor Jesucristo, y quiso que pecara, pero obviamente nuestro Señor no pecó, sino que echó fuera a Satanás. Entonces, ¿qué es lo que buscaba Satanás? ¿Cuál era su plan? ¿No? Y lo que intentó hacer con Cristo también lo hace con todos los creyentes todos los días, mañana, tarde y noche. Satanás no duerme, no descansa, él no tiene un cuerpo físico para cansarse. Y él no va a la loca, él va con un plan, ¿no? Entonces, vamos a Mateo 4, hermanos, para ver especialmente eso. Mateo 4. Mateo 4, versículo 3 dice, a ver, dice, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa fue la respuesta del Señor. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el plan del diablo? El plan del diablo no era darle comida a Jesús, porque parece que fuese eso. Le dice, no, uy, tú tienes hambre, Señor, come. Si tú eres el Cristo, si tú eres el Hijo de Dios, pues tú fácil puedes decir que estas piedras se vuelvan pan. Pero miren lo astuto de su plan, porque en la respuesta vemos el plan, porque dice la respuesta, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, no se limitaba solo a tentarlo con una simple comida, sino la razón de la vida del ser humano. ¿Dónde está puesta la razón de tu vida? ¿Qué es lo que sustenta tu vida? ¿Qué es lo que piensas tú que lo que te mantiene con vida, lo que te mantiene vivo cada día? El mundo piensa que es la comida, que es lo material, que es el dinero. Pero entendamos esto. Jesús, que vio la intención, el plan de Satanás, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Estaba apuntando a la razón de la vida del hombre. Y el hombre vive, hermanos, para adorar al Señor. Esa es nuestra razón de vivir un día más. No es vivir un día más para trabajar. No es un día más para estudiar. Es un día más para adorar al Señor en espíritu y en verdad. Esa es la razón. Y eso es lo que Satanás ataca aquí. Porque vemos los versículos 5 y 6 que dice, entonces el diablo lo lleva a la santa ciudad, a Jerusalén, y lo lleva a lo alto del templo de Jerusalén y le dice, si tú eres el Cristo, si tú eres el Hijo de Dios, pues tírate, ¿no? Porque dice la palabra que Dios va a mandar a sus ángeles y ellos te van a sostener en sus manos, ¿no? Para que tú no tropieces, para que tú no caigas, ¿no? Entonces, ¿no? Nos damos cuenta de eso. Aquí estaba metiéndose con la persona de Cristo, ¿no? Jesús no necesitaba mostrar que era el Hijo de Dios al diablo, porque el diablo lo sabía, solo que estaba moviéndolo al orgullo. Y la respuesta fue, no tentarás al Señor tu Dios, ¿no? No tentarás al Señor tu Dios, ¿no? Y imagínense, ¿no? ¿Qué es lo que ataca a Satanás? Muchas veces, ¿qué es lo que nos hace que fracasemos en adorar al Señor? Es el orgullo del hombre. Hay veces por orgullo no queremos adorar al Señor y queremos seguir, dar lugar, por ejemplo, en el momento del culto, dar lugar a otras cosas. Después, otro día adoro al Señor. Y eso es lo que quiere Satanás, ¿no? Quiere mover tu orgullo, porque el corazón que tiene a Dios en el centro de su vida no cae en orgullo, desplaza todo orgullo. Es una persona humilde. En cambio, el orgulloso es aquel que cae en la trampa del diablo. Versículos 8 y 9 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, ¿no? Le mostró toda la prosperidad de todas las naciones del mundo. Le dijo, mira toda la prosperidad, la tecnología, la riqueza, la fama de todos estos reinos.
y yo sé que tú pues eres el Hijo de Dios, y te lo puedo dar, ¿ah? Fácil, ¿ah? No nos complicamos nada, pero si tú te postras y me adoras, ¿no? Y ahí Satanás muestra la verdadera intención, nuevamente, le dice, yo te voy a dar esto si tú me adoras, ¿no? Eso es lo que Satanás busca, hermanos, que fracasemos en la adoración, que se tuerza nuestra adoración. Nuestra adoración está al Señor, en el Señor. Pero ¿qué pasa? Que por ver las cosas del mundo, nosotros perdemos la adoración de Dios. Ya es un fracaso. Tengamos mucho cuidado. Esto, la tentación no solamente es para los discípulos, no es solo para los diáconos, es para todos los cristianos, desde el pastor, obispo, anciano de la iglesia, hasta el más pequeño de los creyentes. Por eso, hermanos, conozcamos el plan de Satanás. ¿Cuál es? Que nosotros fracasemos en la adoración, que miremos lo físico y perdamos de vista lo espiritual, que es lo importante. Por eso, hermanos, veamos también su objetivo. Porque, ¿qué busca Satanás haciendo que tú falles en la adoración a Dios? ¿Busca verte mal nada más? ¿Busca verte triste? ¿Busca que te vaya mal en el día? La gente dice, uy, Satanás ganó porque hoy día no gané mucha plata. Satanás ganó porque hoy peleé con mi familia. No es solo eso, es algo más, algo mucho más. Hay veces vemos solo lo delante de nuestros ojos, lo que hay. Juan 10:10 dice que ¿para qué viene el ladrón? Para robar, para matar y para destruir. Y Satanás es ese ladrón. Satanás es ese homicida. Y ha venido con el único objetivo de destruirte. No que solamente te quedes triste. Satanás cada día, aunque no lo va a lograr porque ya somos salvos en Cristo, pero lo que va a intentar cada día es que tú caigas en un fracaso total, que siendo hijo de Dios, tú no vivas como hijo de Dios, que teniendo el tiempo para adorar a Dios, fracases totalmente con eso. Quiere destruir tu vida y para eso va a querer alejarte de Dios con todo lo que tiene, porque Satanás conoce tu antigua naturaleza, tu antigua vida. Tú ya has muerto a esa vida. Cuando tú vienes a adorar al Señor, entiendes que tu vida ha cambiado y que ahora le perteneces a Dios en Cristo Jesús. Por eso vamos a ver ahora qué debemos de hacer para cuidar nuestra comunión con Dios, que es lo más valioso que cualquier riqueza del mundo, que cualquier fama personal, orgullo, cualquier bendición, ¿no? Primero, tenemos que tener cuidado con los falsos maestros, con las falsas enseñanzas. Falsa enseñanza viene de un falso maestro, ¿no? Entonces vamos a ver aquí. Deuteronomio 13:5, versión NBI, dice, condenarás a muerte ese profeta visionario por haberte aconsejado rebelarte contra el Señor tu Dios, porque te sacó de Egipto y te rescató de la tierra de esclavitud. Así extirparás el mal que haya en medio de ti. Esto habla Dios a los israelitas diciéndoles, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué busca este profeta? Rebelarte contra Dios. ¿No? ¿Qué tienes que hacer? Quitarlo, extirparlo, dice, ¿no? Eso nos suena como medio como operación de doctor, ¿no? Cuando van a extirpar un tumor, van a extirpar algo, es arrancarlo, ¿no? Quitarlo. Y eso es lo que Dios quiere, que quitemos la maldad que hay en medio de nosotros, que nos hace seguir una falsa enseñanza. Ten cuidado, porque en este mundo no solo está la palabra de Dios que está siendo predicada, sino también Satanás se opone a Dios y quiere confundirte. Veamos entonces, ¿qué debo de hacer? Debes de conocer la enseñanza que viene de Dios. Conoce el Evangelio. Si conoces el Evangelio, si conoces la enseñanza de Dios, no caerás en la enseñanza del diablo, no caerás en esto falso. ¿Cuál es el mayor problema del cristiano? Que no lee su Biblia. El mayor problema del cristiano es que no conoce la Biblia. Tenemos tiempo para ver tele, tenemos tiempo para leer hasta otros libros, ¿no? Me acuerdo que me gustaba leer muchos libros también, por diversión también, por las tramas, pero, ¿no? Y no le da importancia a la Biblia. ¿Cómo es posible? ¿No? Entonces, leamos la Biblia, entremos en la palabra del Señor.
Oremos para conocer más del Evangelio. Así no seremos engañados por una falsa enseñanza. Entonces, si Dios desea que conozcamos la Biblia para no ser engañados, preguntémonos, ¿qué enseña la palabra de Dios, que es toda la Biblia? ¿No? Unos dicen, sí, yo sé que tiene la Biblia, yo sé que habla Dios, por eso no voy a ser engañado. Entonces, ¿de qué trata la Biblia, la palabra de Dios? Si alguien te pregunta, ¿de qué trata la Biblia? Uy, de muchos temas, de muchas cosas, es por eso que es muy difícil decirlo. No, la Biblia como es una sola y tiene un solo autor, ¿no? Que es Dios, ¿de qué tratará? En aquella época de los israelitas, ¿no? Dios les dice, ¿no? Ten cuidado con esos profetas, esos que te quieren hacer que te rebeles contra Dios, sácalos, ¿no? Deséchalos de ti, no los escuches. Entonces, si en aquella época los israelitas venía un falso profeta y les decía, oye, vamos a adorar a dioses, a ídolos, porque así Dios lo ha mandado, ellos ¿qué tenían que hacer? Lo primero que debían de hacer es, oye, esto de seguir a los ídolos, ¿está en lo que Dios ha puesto en su palabra? Vamos a verlo. Entonces, abramos la Biblia, ellos tenían los 5 libros de la Biblia, ¿no? Entonces, vamos a recordar lo que dice Génesis o Números o Deuteronomio para ver si eso es lo que ya ha dicho Dios. Y van a encontrar que, claro, Dios no lo dice. Dios al contrario dice que no sigan a los ídolos, no sigan a dioses extraños, sigan al Dios que realmente conocen, que se ha revelado, que es el Dios verdadero, Jehová Dios de los ejércitos. Por eso ellos debían de comparar la enseñanza de Dios con la falsa enseñanza y ver si eso no es. Entonces, como decía, está prohibido adorar ídolos. Ya, entonces no, rechazas totalmente la falsa enseñanza. ¿Se dan cuenta? Por eso también tenían que acordarse de los mandamientos, ¿no? No te harás imagen. Al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. ¿Cuánto nos ayudan los mandamientos, la palabra, a recordar qué nos enseña? ¿Y qué nos enseña en pocas palabras toda la Biblia? Porque hay una sola revelación. ¿Cuál es? Que va a venir el Cristo. Y ese Cristo ya vino, ¿no? En el Nuevo Testamento y ya nos ha salvado en la cruz del Calvario. Entonces la palabra de Dios nos enseña que creamos en Jesucristo para ser salvos y en su obra, como profeta, sacerdote y rey. Ahora que tú sabes la enseñanza, lo que habla la palabra de Dios, todos los libros de la Biblia se enfocan en Jesucristo. Y ahora nos preguntamos, ¿no? Pero ya, si Dios quiere cuidarnos, si Dios no quiere que fallemos en la adoración, ¿por qué Dios no permite, si Él sabe cuáles son los falsos profetas, la falsa enseñanza, por qué no los destruye rapidito a ellos, ya los quita de toda la faz de la tierra y ya no tenemos ningún problema, ¿no? ¿Será que a Dios le gusta que suframos? No. Dios tiene un propósito ahí. ¿Por qué permite que tú lidies con esas tentaciones? ¿Por qué permite que incluso escuches alguna falsa enseñanza, ¿no? Pero que no te dejes dominar con esa falsa enseñanza? ¿Por qué? Para que tú aprendas. Hermanos, toda nuestra vida es un proceso de aprendizaje. El Señor, a medida que tú más conoces al Señor, más aprendes a confiar en Él, más aprendes a cómo adorarle. Ahora quizá adoras mejor de lo que adorabas en un momento. Antes quizá tomabas en poco la palabra, ahora la aprecias mucho. O puede que haya sido al revés. Primero comenzaste con todo el corazón y te has enfriado y te has descuidado en tu adoración a Dios ahora. Entonces, esto que nos sirva de aprendizaje, Dios te está llamando. Cuidado con esa falsa enseñanza. Ten cuidado con seguirte a ti mismo y no seguir a la palabra de Dios. Dios quiere que adoremos correctamente, por eso lo permite, porque Dios te ha hecho a su imagen. Dios quiere que tú mismo, con la ayuda del Espíritu Santo, puedas adorarle, ¿no? Dios quiere que lo hagas de manera voluntaria también, y Dios quiere que así deseches lo falso, sepas discernir, sepas separar. Esto es lo verdadero, esto no es lo verdadero. Y así tú siempre en cada situación, en cada problema, siempre vas a escoger la palabra de Dios. Así vas a aprender, así Dios te enseña. Así Dios también te va limpiando, te va santificando, renueva tus pensamientos,
mejora tu conducta, tu manera de ser, porque todo ese cambio viene del corazón, de lo espiritual. Lo segundo, tienes que tener cuidado con seguir tus emociones. Ya esto, ¿no? Y hemos visto las trampas del diablo. Ahora vemos tus emociones, tu yo, tu carne. Porque hay veces nos gusta seguirnos a nosotros mismos. Deuteronomio 13, versículos 6 y 8. Si tu propio hermano, o tu hijo, o tu hija, o tu esposa amada, o tu amigo íntimo, tratan de engañarte y en secreto te insinúan, oye, vayamos a rendir culto a otros dioses. Dice, no te dejes engañar ni le hagas caso. Tampoco le tengas lástima. Ay, le tengo lástima por rechazarle, porque hoy se ha portado bien conmigo, pero yo sé que eso está mal. No le tengas lástima. Ni te compadezcas de él, ni siquiera lo encubras, ni siquiera lo trates de justificar o proteger. ¿Por qué creen que Dios dijo esto? Porque el mero hecho de caer en el engaño de las emociones ya es una falsa adoración, ya es idolatría, y eso trae consecuencias graves. Y Dios ahora nos enseña a tener cuidado con seguir nuestra emoción al momento de adorarle. ¿Por qué? Porque hay veces queremos darle gusto a la gente por encima de Dios, ponemos a la gente por encima de Dios. Y hay padres a veces, ¿no? Sobre todo los padres, o los familiares, o los primos, o los hermanos, algunos que no creen en Dios, hay veces quiere que hagamos, ¿no? Una falsa adoración, que vayamos a cometer idolatría, a adorar otros ídolos, dioses. Hay veces hemos sido mal enseñados por los miembros de nuestra familia. ¿Cuántas veces, por ejemplo, uno ha ido a rezarle al muerto al cementerio por obediencia a los padres? ¿Cuántas veces uno hasta, pues, ¿no? Ha corregido mal a su hermano? Por ejemplo, el papá o la mamá dice, ya, a tu hermano pégale porque se ha portado mal, y le pegas, ¿no? Y así hay veces una mala disciplina, o también hay veces por fallar en los estudios, ¿no? Nos han hablado mal, se han descargado con nosotros muchas cosas, ¿no? O nos han dicho, no, hijo, adorar a Dios en la iglesia no es tan importante, hijo, más importante son tus estudios. Eso es falso. Lo que debes hacer ahí primero es tu tarea y después, ¿no?, tener tiempo para adorar al Señor ahí en el horario. Pero no debo de justificarme. Ahora, con esto no les digo que increpen a sus padres, claro que no. Con esto hay que preguntarnos, ¿no? ¿Obedezco a Dios o a mis padres? Porque hay veces no sé qué hacer. Dios me dice que no adore incorrectamente, pero mis padres me piden hacer lo contrario. ¿Qué hago, no? Yo debo primero de arrepentirme y también ayudar a mis padres o a mi familiar que ha hecho eso para que se arrepientan, para que entren en razón y decirles lo que Dios dice en su palabra. Porque si obedecemos primeramente a Dios, así estaremos obedeciendo a los padres y honrando más a los padres. Hay veces los padres se equivocan. No digo todo el tiempo, pero hay veces los padres se equivocan. Pero el que nunca se equivoca es Dios. ¿De acuerdo, hermanos? Por eso no nos sirvamos a Dios falsamente ni equivocadamente solo porque queremos mucho o darle gusto al hermano o a la mamá o al papá o a la esposa. No. Obedezcamos al Señor y obedeceremos así a los padres. Y si los padres te enseñan la palabra del Señor, ahí Dios te está enseñando también a través de ellos. No lo hagamos por emoción. ¿Por qué? Pero yo quiero a mis padres. Simplemente porque, hermanos, nosotros no adoramos a Dios solo porque lo sintamos o porque nos emocionemos. Hermanos, no fueron nuestros sentimientos, no fue nuestra familia, nuestros amigos lo que me acercaron a adorar a Dios, fue Cristo. Si ha sido un familiar o un amigo el que te trajo a la iglesia para que conozcas al Señor o adorarle, Dios lo usó. Pero no es por esa persona.
a la cual tú tienes que serle fiel en esto. No es así. No son nuestros sentimientos, es Dios obrando en su gracia. Por eso, hermanos, Dios nos dice, si tú quieres estar bien en tu relación con los demás, guárdate en santidad. No sigas pecando por darle gusto a la gente. Tampoco te dejes engañar por eso. Ni te sientas mala. Siéntete mal cuando pecas, pero no te sientas mal por no haber escuchado, quizá porque no le hiciste caso a tal persona que te dijo que adoraras de cualquier manera. No, tengamos ahí mucho cuidado, hermanos. Las citas bíblicas están quedando para que ustedes lo lean después. El punto 3, ¿no? Acá es el punto 3, hermanos. Tenemos que tener cuidado con las enseñanzas del mundo. ¿Por qué? Porque sea que estudiamos, conocemos a muchos compañeros. En el trabajo, muchos compañeros de trabajo. En el mundo, si vendemos algo, si estamos trabajando en la calle, cualquier cosa. Estamos en el mundo y a veces aprendemos cosas del mundo. Tanto algunas buenas que nos ayudan como los malos hábitos. Tengamos cuidado. Deuteronomio 13, 12, 13 y el verso 15. Si de alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da para que las habites llega rumor de que han surgido hombres perversos que descarrían a la gente y les dicen, vayamos a rendir culto a otros dioses, destrúyelos junto con todo lo que haya en ella. Hay que hacer una distinción, hermanos. No vaya a ser que alguien nos da un mal consejo y lo vamos a querer destruir. No se trata de eso. Se trata del objeto de adoración. Es decir, si yo tengo a mi compañero, vamos a entender eso, ¿no? Que yo estoy con él, ¿no? Y él me recomienda algo, por ejemplo, nos dice, no, Dios no ayuda de nada. Si tú quieres adorar bien a Dios, mira, solo tienes que saber muchas cosas, tener conocimiento. Eso es falso. Ah, no necesitas adorar a Dios, necesitas tener dinero o tener fama. Todo eso es lo que el mundo llama éxito. Y el mundo siempre va a estar en contra del método de Dios. Por eso tengamos mucho cuidado. No se trata de ensayarnos con una persona, se trata de rechazar la mala enseñanza que puede venir de esas personas. Para el mundo es éxito, pero Dios lo llama fracaso. Apocalipsis 3, 17, Dios le habló a una iglesia que supuestamente tenía todo. Tenía dinero, tenía salud, tenía muchas cosas. Pero Dios les dijo, tú piensas que lo tienes todo, no tienes nada, estás pobre. Delante de mí, lo que tú llamas éxito no es una falsa enseñanza. Arrepiéntete. Y Dios nos llama a eso. Y nos dice, no le des cabida al pecado en tu vida. No es que hoy día el pecado sí, ya mañana me portaré mejor. No es eso. El pecado, por muy pequeño que parezca, destruye, te arruina tu relación con Dios, por muy inofensivo que parezca. No existen pecados medianos, pequeños, grandes, no. Es pecado, tal cual. No tengamos piedad contra el pecado. ¿Qué quiere decir? Que no le des oportunidad a caer en tentación, en pecado, por muy leve que parezca. Ni tampoco cedas a las trampas del mundo. ¿Por qué? Porque cuando el pecado viene a tu vida no tiene piedad contigo. Tampoco el mundo tiene piedad con las personas. Las arrasa, las arrastra. Efesios 2, versículos 2, 3 dice que según las corrientes de este mundo, el pensamiento de este mundo, la manera de actuar de este mundo es como una corriente que te arrastra. Que si tú eres martes, miércoles en tu trabajo, con tu familia, vives como si fueras un no creyente. Solo lees la Biblia los domingos. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, no la lees, ni te acuerdas de Dios. Paras más ocupado en la película, en otras cosas, en lugar de también darle su lugar a Dios los demás días de la semana. Esa es una vida doble. Y eso Dios aborrece. Hermanos, nosotros fuimos rescatados del mundo.
para adorar al único Dios verdadero. El mundo, su Dios es el conocimiento, la fama, el dinero. Eso es su Dios del mundo. Eso es a lo que Satanás guía a la gente. Los mantiene engañados así. Pero tú has sido arrancado de las tinieblas y trasladado a luz admirable. Tú has cambiado, eres una persona distinta. Si el Hijo de Dios quiere vivir como un no creyente, va a sufrir mucho. Va a sufrir mucho porque no es la vida a la cual ha sido puesto. Por eso, hermanos, y esto trae consecuencia, que aún si eres hijo de Dios, pero quieres vivir como el mundo, vas a sufrir. Y va a haber castigo por el pecado, porque es muy obvio que tú eres responsable por los actos que hagas. Rechazar la manera de Dios es rechazar la misericordia de Dios. Pero si tú te arrepientes y vuelves al Señor el día de hoy, tú estarás abrazando la misericordia de Dios. Y estarás evitando que la ira de Dios caiga sobre ti, el castigo de Dios, porque Dios se aira cuando ve eso, cuando ve que un cristiano solamente lo busca por conveniencia y no por amor, no por lo que ha hecho por él en la cruz. Conclusión, hermanos. ¿Identificas las falsas enseñanzas que aún quedan en tu mente y en tu corazón? ¿Te has puesto a pensar esas malas enseñanzas que con el tiempo se han acumulado en tu vida? Quizás has sido mal enseñado por la costumbre de tus padres, ¿no? Tu mamá, tu papá, tus primos, tus hermanos te han enseñado que se tiene que vivir así, ¿no? Tu trato con la esposa, tu trato con los hijos, tu trato con los demás hermanos. ¿Tiene que ser a la manera de Dios o tiene que ser como ellos te han enseñado? Quiébralas. Quiebra toda falsa enseñanza con la obra de Cristo. Ahí estarás evitando el engaño de Satanás. ¿Qué malas costumbres, qué mala enseñanza has recibido de los padres, de los amigos? No las guardes. Eso es lo peor. Hay veces queremos todavía guardar lo que hemos aprendido del mundo y encima de eso amontonar lo que aprendemos de Dios. Si hacemos eso, vamos a estar en un gran conflicto. Siempre vamos a estar en indecisión, inconstantes. Un día mal, un día bien. Un día mal, un día bien. No seamos así. Porque eso no va a dejar que adores a Dios. Fuimos apartados para adorar al Señor, a un solo Dios. Por eso tu corazón no puede estar dividido, no puede tener dos señores. No es tu trabajo y Dios. No es mitad tu trabajo, mitad Dios. No es tu mitad tu familia, mitad Dios. No es mitad estudio, mitad Dios. Es Dios. Dios te exige la exclusividad. Dios quiere todo tu corazón, todo tu alma, todo tu ser, para que Dios obre y te restaure en tu trabajo, en tu familia, en tus estudios, en todo. El centro de la adoración debe ser Dios. Por eso no te dejes llevar por esos pensamientos del mundo. Persevera en cuidar tu corazón, cuidar tu estado de santificación cada día, acercarte más al Señor y así te vas a alejar del pecado, para que puedas ser de gran testimonio y que con la gente con la que tú hablas o te relacionas puedan escuchar del Evangelio. Y no solo cuando escuchen de ti, sino cuando vean tu manera de vivir. Ahí verán al Señor también. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Padre amado, porque tú deseas que tengamos mucho cuidado, porque la adoración que te damos, la comunión que tenemos contigo es muy especial. Es algo que no cualquiera recibe, solo los escogidos de Dios. Tú lo has hecho esto por gracia. Nos salvaste de Satanás, del mundo, y nos das la victoria sobre nuestra naturaleza de pecado. Señor, por eso el Señor nos mandó a orar con el Padre Nuestro diciendo, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y cuando decía líbranos del mal, se decía líbranos de nuestro mal, de nuestra naturaleza que siempre tiende a adorar como queremos o a seguir otras palabras falsas. Gracias, Padre Celestial, por estar con nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo que tú has puesto en nosotros, con el cual podemos perseverar en ser limpiados cada día más. Te damos toda la gloria solamente a ti. En el nombre de Jesucristo. Amén.